Alicia Franco, coordinadora de análisis de datos en Data Cívica, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luis? También bien, tengo entendido que en este momento te encuentras en otra parte del mundo. Sí, estoy actualmente en Alemania, en Hamburgo, un poquito lejos. Un cambio, una zona horaria distinta, pero muy contenta de que la virtualidad nos permita de igual forma tener este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Sin embargo, al pendiente de lo que ocurre en México y después de haber realizado este estudio prácticamente de la letalidad de las Fuerzas Armadas, y bueno, ahora que se ha dado y consumado la militarización de la Guardia Nacional en México, que pasó a operación y administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿cuáles son los riesgos, Alicia, de esta incorporación y de esta forma en la que va a operar ahora la Guardia Nacional? Muchas gracias por esa introducción, Luis Carlos. Sí, definitivamente una siempre pendiente de lo que está pasando en México, trabajando para estudiar cómo la política pública afecta la seguridad de todas y de todos en México. Y sí, a unos días del 10 aniversario de Ayotzinapa, vemos que se pasa esta reforma constitucional. Es una reforma que sí pasa a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas. No solo eso, digamos, esa es una de las cosas que hace. Digamos que convierte a la Guardia Nacional en una de las cuatro instituciones que integra la Fuerza Armada Permanente, dándole fuero militar, también facultándole a investigar delitos, la pone como parte de la Sedena. Pero también, además, lo que hace esta reforma es que el Ejército, la Fuerza Armada y la Armada de México ahora pueden participar de forma permanente en labores de seguridad pública. Antes no podían hacer eso. Antes de esta reforma había un periodo de temporalidad para que estas instituciones pudieran participar en la seguridad pública. Primero se había dicho que era hasta 2024, después hasta 2028 y ahora con esta reforma pueden hacerlo de manera permanente, indefinida. Y no establece condiciones, la nueva reforma, de cómo debería de darse esta participación. Antes decía que debía de ser subordinada a las fuerzas de seguridad civil, las policías, y decía que tenía que tener ciertos estándares, ¿no? Tenía que ser fiscalizada, tenía que ser complementaria a la actuación de la policía. Eso ya no queda claro todavía cómo se va a dar. En la reforma no se establece y únicamente se dice que se definirá en una ley. Eso ya de por sí, solo quiero como que dimensionemos los niveles del cambio del en el modelo de seguridad que implica esta reforma antes de hablar un poco de los riesgos, porque al tener a los militares en general en la seguridad pública, como mencionaré más adelante y justificaré un poco más adelante, es un riesgo, ya era un riesgo, vaya, hacerlo incluso de manera temporal y que la Guardia Nacional estuviera capacitada por los militares antes también implicaba un riesgo, pero ahora lo que vemos con esta reforma constitucional es un cambio drástico al modelo de seguridad pública que permite la participación de las Fuerzas Armadas permanente, por ahora sin definir las condiciones bajo las cuales ésta se puede dar, y con este como contexto en donde seguimos fortaleciendo a estas instituciones sobre otros aspectos de la política pública a través de mayores y mayores recursos, ¿no? Porque la austeridad republicana no aplica para las Fuerzas Armadas en México, aplica para muchas otras instituciones, pero no para esta. Entonces, primero eso es como que lo que me gustaría enmarcar de la dimensión del cambio, ¿no? Y posteriormente podemos hablar de, o ahora me encantaría hablar de los riesgos que esto implica, ¿no? En este estudio que mencionas, que es el asunto 2 lo llamamos de esta plataforma que se llama Con Copia Oculta. Invito a las oyentes a visitarla. Esta es una plataforma en donde hemos publicado algunos informes sobre las Fuerzas Armadas y en particular en este informe que se llama Armadas y Letales o Amadas y Letales lo que nos preguntábamos era, bueno, em, en parte el gobierno defiende que se debe tener mayor participación de las Fuerzas Armadas porque la ciudadanía quiere mucho a las Fuerzas Armadas. Son muy amadas las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, esa es la justificación principal que se da para, por ejemplo, poder hacer este cambio de modelo de seguridad, ¿no? Y en nosotras, y con razón, porque, o sea, digamos, con razón el gobierno dice esto, porque es cierto. En las encuestas de percepción pública, la ciudadanía confía más en las Fuerzas Armadas que en las policías, por ejemplo.
Y entonces en este informe nos preguntamos, uno, ¿qué tan buena es la medida de popularidad? Llamémosle a esta confianza a las instituciones popularidad. ¿Qué tan buena en realidad es qué tan buena medida de desempeño es la medida de popularidad? Y de verdad, ¿qué tanto el hecho de que la gente diga que las quiera más está justificado o está respaldado porque su actuación sea buena? Porque su permiso de utilizar la fuerza, de hacer uso de las armas, esté hecho de debida forma. Vaya. Y en realidad ese informe lo realizamos ya con la propuesta de reforma constitucional pública, ¿no? En realidad cuando hicimos ese estudio, que fue en febrero o marzo de este año, ya esa reforma ya era, la propuesta ya era pública y nos inspiramos mucho en ella para poder hacer este análisis. Y algunas de las cosas que dice la reforma, por ejemplo, en cuanto al uso de la fuerza, porque digamos, todo Estado tiene derecho a usar, digamos, el Estado es el Estado en parte, el gobierno, porque pueden hacer uso de la fuerza de manera legítima, Ujú. ¿no? Las policías pueden hacer uso de la fuerza para mantener la seguridad de los ciudadanos. En el caso de México, particularmente, también o de manera temporal podía las Fuerzas Armadas hacerlo. Pero una cosa es el uso de la fuerza y otra es el abuso de esa fuerza. Tú tienes el permiso de usar esa fuerza bajo ciertas condiciones. El uso de la fuerza tiene que ser proporcional digamos, al desorden que se esté generando o al enemigo al que te estés enfrentando. Tiene que darse acompañado por esta participación con las policías. Tienen que haber también, la ley sigue reinando, ¿no? Tú no puedes solo decir que alguien es un delincuente sin tener una investigación para poder decir que alguien es un delincuente. Y entonces en este informe precisamente estudiamos cómo es ese uso de la fuerza por las policías y por las Fuerzas Armadas. Y cómo es ese uso a lo largo del tiempo. Cuando decimos a lo largo del tiempo nos referimos a en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué hacemos esto? Porque la propuesta de la reforma dice que, uno, estos abusos de la fuerza han disminuido en el tiempo, que esos ya no existen en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y dos, también dice que las Fuerzas Armadas o el ejército, vaya, em, abusa menos de la fuerza que las policías, o que deberíamos preferir las Fuerzas Armadas por encima de las policías. Y entonces hacemos estas comparaciones, Fuerzas Armadas, policías, y las hacemos a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo las hacemos? Vemos estas medidas que se llaman índice de letalidad, ¿no? Son medidas de qué tan letal, qué tan letales son los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las personas con las que se enfrentan, que les Ajá. disparan de regreso, que son presunta delincuencia organizada, ¿no? Estas medidas, solo por dar un ejemplo, ven, por ejemplo, el número de heridos por el número de fallecidos, ¿no? O el número de personas detenidas por el número de personas fallecidas. ¿Por qué? Porque uno esperaría que en el mejor de los casos nadie fallezca en este encuentro y en realidad se detengan a los presuntos delincuentes y se investigue. En el segundo mejor de los casos, pues alguien tal vez termine herido, pero no fallezca. Y en el peor de los casos, sería que la gente fallezca. Entonces uno esperaría, o en un mundo ideal, el número de heridos sería mayor al de fallecidos y el número de detenidos también sería mayor al de fallecidos. Vemos que en México eso no pasa. En realidad eso no pasa nunca. Y eso está muy mal, es un muy mal estándar nacional. Pero además lo que vemos es que estas medidas de letalidad son en el sexenio de Felipe Calderón tienen su peor momento las medidas de letalidad, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no llegan a ningún punto deseable y son incluso mayores a las del sexenio de Enrique Peña Nieto. Además, vemos que las Fuerzas Armadas son persistentemente más letales que las policías, ¿no? Esos son los dos grandes hallazgos de este ejercicio, de este estudio, ¿no? Em, si quieres, sí, te paso la palabra, Luis Carlos. También me gustaría, tal vez más adelante, explorar otras de las razones por las que nos preocupa esta reforma, además de la letalidad en el uso de la fuerza. Sí, investigadora. En este caso, ¿se tiene detectado por qué son los abusos y quiénes son las víctimas
de los militares y si cuando se hizo el estudio ya se incluía a la Guardia Nacional en el bando de los policías o en el bando de los militares. Mantuvimos a la Guardia Nacional separada de ambos, precisamente porque su rol estaba en juego, y en ese sentido quisimos decir, civiles son policías, armadas son ejército y marina, ¿no? Em, en ese sentido, la Guardia Nacional se mantuvo por separado. Lo otro que me preguntaste es si sabemos quiénes son las víctimas. Sí, El gobierno las clasifica o les llama a estas personas delincuentes o presuntos delincuentes. Dicen que son la presunta delincuencia organizada o la delincuencia organizada. Estas bases de datos, a partir de las cuales hacemos este estudio, son bases que genera el gobierno de manera sistemática, aunque no siempre las hace públicas, algunas de ellas sí, algunas no, sobre precisamente los saldos de los enfrentamientos, ¿no? Los enfrentamientos son tanto para que sea clasificado como un enfrentamiento, debe de ser que la fuerza de seguridad se encontró con alguien y hubo disparos de ambas partes, ¿no? Em, en una versión extendida de esta base que encontramos gracias a una filtración de los correos de la Sedena, hay otras variables que no podemos ver normalmente, ¿no? De manera periódica, la Sedena publica los saldos de los enfrentamientos a nivel anual, ¿no? O sea, como que dice, en este año hubieron tantos enfrentamientos que tuvieron tantos detenidos, tantos heridos y tantos fallecidos, civiles, sí. todos ellos. También dice las autoridades. Pero esta versión extendida nos permitía ver evento por evento cuántos fallecidos, cuántos detenidos, cuántos heridos, civiles y autoridades, pero además, por ejemplo, permitía ver el nombre de las personas reportadas como fallecidas. Nos permitía ver otras cosas, la descripción de los hechos. Esa base la pueden encontrar en Concopia Oculta también, con cierta, digamos, anonimización de la información para no violar datos personales de nadie. Pero en realidad lo que vemos es que en muy pocos casos el gobierno, a pesar de categorizar a alguien como un delincuente, puede ponerle nombre a la persona. En la base de datos, rara vez la variable el nombre de la persona que falleció fue rellenado. En ese sentido, hay poca información de las víctimas. Normalmente lo que sí podemos saber es cuántos civiles, como ya dije, fueron heridos, fallecidos o detenidos, y cuántas autoridades fallecieron o fueron heridas, perdón. Si la pregunta es, ¿quién termina más afectado, civiles o autoridades? Mucho desproporcionadamente los civiles, sobre todo en enfrentamientos donde participa el ejército y la marina. Es algo así, ahorita no tengo el dato exacto, pero es algo así como 90% de las personas afectadas son civiles. Y lo pueden encontrar en el primer estudio en esa página que se llama La Bitácora de la Guerra, la guerra que cuenta la Sedena. También están estos datos donde vemos qué es lo que entiende el gobierno cuando dice la guerra contra las drogas, a qué se refiere, quién es el enemigo. Y lo hacemos a partir de información que pudimos encontrar precisamente a través de la filtración de la Sedena, porque esa es la otra cosa. La Sedena y el ejército en general, las Fuerzas Armadas, no son las instituciones más transparentes. Eso es la otra gran preocupación que tenemos. No son las instituciones que entregan información con más facilidad. Todo lo contrario, vemos que mucha información es categorizada como es reservada por 5 años por temas de seguridad nacional. Incluso las exigencias que se piden por ley, que tienen que publicar, por ejemplo, un reporte de actividades rindiendo cuentas al legislativo cada 6 meses, no las hacen. De plano no las hacen. La Guardia Nacional sí las hace, pero el Ejército y la Marina no. Vemos que en realidad mucho del actuar del ejército viene con mucha opacidad. Y eso nos preocupa mucho, porque en una democracia, en realidad, digamos, en parte dentro de los valores intrínsecos de una democracia, es que la democracia no son las elecciones en sí, nada más, sino que requiere también la participación de varias partes de manera continua, ciudadana, del poder legislativo, del poder ejecutivo, y para que la ciudadanía y todos esos actores puedan participar activamente en los asuntos públicos, necesitamos información sobre cómo se está haciendo el uso de poder, cómo se está haciendo uso de nuestros recursos públicos. Y, digamos, los organismos de gobierno también requieren datos precisos para poder tomar decisiones informadas sobre los problemas que nos preocupan.
Y si la Guardia Nacional, perdón, si las Fuerzas Armadas o incluso la Guardia Nacional o quien sea, no nos está dando elementos para poder tomar decisiones, las mejores decisiones sobre incluso nuestra seguridad y nuestra integridad, pues debería de ser algo muy preocupante para todos en general. Es algo que va más allá del tema de quién garantiza nuestra seguridad, es sobre cómo tomamos decisiones y cómo queremos tomar decisiones en el país, ¿no? Sí, Alicia, me ganaste la pregunta de la transparencia, pero lo que sí se ha advertido y que dista de lo que se dice, de lo que se hace, es esa política de abrazos, que sí los hemos visto, pero lo de no balazos creo que está en duda, ¿no? Porque sí ha habido muchos balazos de las Fuerzas Armadas y cuando son civiles los que agreden a civiles o a militares, se habla de que asesinaron o mataron y cuando son las Fuerzas Armadas se dice que abatieron. Es un lenguaje diferente, ¿no? El que se usa de matar a abatir por parte de la autoridad. Así es, y la permisividad de usar ese lenguaje o la razón por la que, no sé si la razón, pero hay una normalización de la utilización, del uso de ese tipo de lenguaje, porque también hay mucha criminalización Uh -huh. de ciertos sectores de la población, ¿no? Estamos de acuerdo, no queremos que haya delincuencia, estamos de acuerdo, pero la solución no es asesinar, abatir, ¿no? Las personas con las que se encuentra el ejército, para que sean clasificadas como delincuentes, tienen que tener una debida investigación. Y otro de los hallazgos que tenemos en nuestro primer estudio es que rara vez se reporta que haya una investigación que acompañe al evento del enfrentamiento. Y eso es extremadamente preocupante, ¿no? Porque no sabemos si de verdad estas personas abatidas sí eran delincuentes. Y vemos que en realidad han habido casos muy resonados en redes donde hay videos donde el ejército está atacando, agrediendo, disparando a personas que no parecen que están disparando de regreso, que no parecen estar armadas, que parecen estar rendidas, ¿no? Y no quiero decir que ese es el actuar constante, pero quiero decir que eso no debería de ocurrir, ¿no? Y las exigencias en cuanto a esas exigencias de necesito que respaldes tu actuar, ejército, Fuerza Armada, Guardia Nacional, policías, es algo que deberíamos de tener con todas las instituciones y no deberíamos de estar premiando a las instituciones que no lo hacen de manera sistemática. El panorama de la militarización en este sexenio que inicia con Claudia Sheinbaum, pues no es alentador y desde luego el que la Guardia Nacional ya forme parte de las Fuerzas Armadas, pues aumenta ese riesgo, ¿no? De lo que hablábamos de la letalidad, del poca capacitación en la proximidad con la población, el no tener tanta capacitación como primer respondiente y en fin, el que pues se conviertan prácticamente en la policía que ya venían siendo, pero ahora con ese rango militar y que no parece haber una estrategia. Pues sí, sobre todo es preocupante porque la Guardia Nacional era la única fuerza de seguridad civil que nos quedaba y ahora se volvió militar. En ese sentido, las fuerzas de seguridad civil quedan a nivel estatal y municipal y son completamente necesarias y hay que fortalecerlas porque vemos que el presupuesto a ellas tampoco se está aumentando y hay que asegurar que se mantengan civiles y no se vuelvan militares. Pero como también mencioné inicialmente, esa es una razón por la que nos preocupa, pero la reforma, pero también es que ahora el actuar de las Fuerzas Armadas es permanente en la seguridad pública y eso es algo nuevo. Eso no sucedía antes, era algo exclusivamente temporal. Entonces sí, em, solo acotar esos dos detalles. Alicia, ¿algo que desea agregar? Tal vez decir que a la hora el participar de las Fuerzas Armadas no solo nos preocupa por su injerencia en la seguridad pública, sino que estamos viendo que también participan en muchas otras cosas. Las Fuerzas Armadas nos vacunaron, construyen el Tren Maya, están participando en muchos otros frentes de la política pública. Y nos preocupa que estos abusos del poder y esta opacidad vaya también avanzando en estos otros frentes de la política pública. Em,
Hay investigación como la de Bajo la Bota, que ha mostrado cómo se han visto en la política migratoria, se ha facilitado la criminalización de personas migrantes, especialmente mujeres afrodescendientes, gracias a la militarización. Lo pueden encontrar en Bajo la Bota. También reportajes recientes, por ejemplo, uno de Proceso que se dio ahorita en diciembre de 2023, mostró los abusos y maltratos hacia trabajadores civiles que se dan en la construcción del Tren Maya, que está bajo el cargo de del ejército. Y en ese sentido, también la militarización no solo se da en los balazos, ¿no? La militarización se está dando poniendo a los militares a cargo de tareas en las que nunca han estado a cargo y que no se justifica porque ellos son los mejores para hacer esas tareas. En ese sentido, también nos llamó a cuestionar estos valores que le damos a los militares. Son los más disciplinados. La disciplina, ese es su valor. ¿Es una creencia que tenemos y con la que hemos caracterizado a la institución o tenemos evidencia para aseverarlo, ¿no? Porque en realidad lo que vemos es que comparadas con otras instituciones no son buenas recabando información, ni reportando su actuar, ni haciendo uso de la fuerza, ni construyendo, ni encargándose de la política migratoria. En ese sentido, tenemos que cuestionar también cuáles son todos estos valores que normalizan y permiten que se nos haga normal que los militares también entren a hacer tareas que no son la suya, que le quitan valor a la tarea que sí tienen que hacer, que es garantizar la seguridad nacional, no la seguridad pública, no la construcción de infraestructura, etcétera. Alicia Franco, coordinadora de análisis de datos en Data Cívica, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por ampliarnos el panorama de ese estudio que se hizo por parte de Concopia Oculta y en Data Cívica, junto con otras instituciones, y por darnos el panorama de lo que puede ser la Guardia Nacional en la parte militar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos.